me voy a poner ahora una rodilla, me coloco a orar, y después voy tomo agua y me acuesto y duermo hasta las 4, algo ya, tratamos de explicar, Gloria al y Señor. y ya, pero me levanto así, Sí, así, o sea, señora. bien, ya no era como antes, que eso no podía, los ojos me pesaban. Sí, señora. El cuerpo es una máquina, ¿no? Y el cuerpo se va acostumbrando. Cuando uno acostumbra el cuerpo a trabajar, cuando uno acostumbra el cuerpo a madrugar, llega un momento en el cual el cuerpo te obliga a hacerlo. Bueno, permítame saludar a Ramón. Ramón, muy buenos días, el Señor Jesús te bendiga. También saludamos a Edelmira y Buenos saludamos, días. hola, buenos días, Ramoncho. Y saludamos a Alejandro, Gladibed en Venezuela. Juliet, buenas noches. Juliet se está comunicando con nosotros aquí en Ciénaga Magdalena. Buenas noches a todos, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Muy bien. Con... Buenas noches a todos, hermano. Buenas Hermano noches. David, todos aquí disfrutando del amanecer. Amén. Edelmira también. Buenos días para todos. Muy bien. Buenos días, hermanos, para todos. Ok. Recordemos entonces rápidamente que venimos hablando desde el capítulo 12 del primer libro de Reyes. Venimos hablando de una división. 10 tribus en el norte tomaron el nombre de Israel. ¿Ok? 10 tribus en el norte se adjudicaron, o digámoslo así, se quedaron. Un momento, espérate que me equivoqué acá. Listo, este va aquí y este va acá. 10 tribus del norte se quedaron con el nombre de Israel, porque Israel realmente es una nación de 12 tribus. Pero el primero de Reyes 12 se dividieron. El reino del norte lo tomó Jeroboam I. Después va a haber un Jeroboam II, pero mucho después. Y el reino del sur se llama Judá. Recordemos que en el capítulo 10, tres tribus, dos tribus, perdón, y media, que son Rubén, Gad y Manasés, miren el lado oriental, venían viviendo de este lado del río Jordán. En el capítulo 10 de Segundo de Reyes desaparecieron. Y más adelante van a desaparecer en el capítulo 17 7 tribus y media, para que en total 10 tribus del norte desaparezcan. Esa información es importante. La otra que usted debe saber es que estas tribus que quedó Judá desaparece en el capítulo 24. ¿Claros hasta ahí? Bueno, estamos leyendo Segundo de Reyes capítulo 15. Entonces, venimos leyendo los reyes del norte, los reyes del sur. Los reyes del norte hicieron esto, aquello. Todos los reyes del norte, llamado Israel, con capital en Samaria, todos los reyes del norte fueron malos. ¿Ok? Todos cometieron sus errores. Miremos aquí algo. No se nos puede olvidar que el norte tiene una capital que se conoce como Samaria. Esa es la capital, de aquí es la samaritana, más adelante con Jesús. Y en el sur, el reino de Judea, de Judá, se va a llamar Jerusalén, la capital. No se olviden esos dos. Samaria, la capital del norte, Jerusalén, la capital del sur. De los reyes del sur, hubo unos buenos, hubo unos malos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que todos los reyes del sur, excepto una mujer que usurpó el trono llamada Talía, que intentó matar a todos los hijos del rey anterior, esa Talía no se cuenta.
pero todos los reyes del sur son del linaje de sangre del rey David. Todos. Es una línea ininterrumpida de reyes que vienen de la sangre de David. ¿Estamos claros hasta ahí? No se nos puede olvidar eso. Los reyes del norte no son de sangre real. Todos fueron malos. Los reyes del sur, uno que otro malo. Entre paréntesis, sacar a Atalía, porque Atalía es la hija de uno de los reyes del norte que se casó con uno del sur y después quiso exterminar toda la descendencia de los del sur, pero no pudo. ¿Ok? Entonces no se nos puede olvidar eso. Todos los reyes del sur son de sangre del rey David y oído van a llegar de sangre hasta Jesucristo, el último rey que sigue reinando hoy, hasta el día de hoy, reina, bueno, es el rey de reyes y señor de señores, todavía no se le ha entregado el trono. ¿Estamos claros hasta ahí? Esas informaciones son importantes. Uno, primero de Reyes 12, la división de Israel, 10 tribus en el norte, una en el sur. 2, segundo de Reyes capítulo 10, segundo de Reyes capítulo 17 y segundo de Reyes capítulo 24. ¿Ok? En el capítulo 10 de segundo de Reyes, estas 2 tribus y media desaparecieron. En el capítulo 17 de segundo de Reyes, estas 7 tribus y media desaparecieron. Digo media porque hay media tribu de Manasés al lado oriental del Jordán y hay media tribu de Manasés al lado occidental del Jordán. Y en el capítulo 24 desaparece la tribu de Judá. Esas 2 cositas hasta ahora. Y le sumamos una tercera. Todos los reyes del sur son descendientes del rey David. Cuarta información entre paréntesis. Atalía no es descendiente del rey David. Atalía usurpó el trono. ¿Fácil o difícil? ¿Qué me dicen ustedes? Yo creo que hasta ahí esa es una información muy básica que podemos ir manejando rápidamente. Puede sumarle usted que en el capítulo 17 se levanta el primer imperio llamado Asirios, y ese imperio es el que se lleva 7 tribus y media del norte en el capítulo 17. Y en el capítulo 24 aparece otro imperio llamado Babilonia, con Nabucodonosor en la cabeza, y es la que se lleva a los judíos 70 años, y los judíos en el siguiente imperio llamado Medo-Persa, con Ciro el rey, recibe la orden de regresar. Regresaron los judíos, no regresaron las 10 tribus del norte. Hasta hoy siguen dispersas en diferentes partes del mundo. Puede usted leer, por ejemplo, la carta a los hebreos, puede leer Primera de Pedro. Los primeros versículos dicen que esas cartas están dirigidas a los expatriados o a las tribus que están dispersas. Ahí se está refiriendo, sobre todo Pedro, a las 10 tribus del norte. Hebreos se refiere a todas porque cuando Hebreo fue escrito, según Hechos capítulo 8, toda la gente de Judea salió volando, les tocó huir, entonces ya todo el mundo está disperso. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno. Buenas noches, Lisset. Buenas noches, Luz Dari. Marelvis, no le he saludado, ¿verdad o no? Y Carlitos. Hola, mis hermanos. Bendiciones a todos. ¿Cómo amanecieron? Excelente por hoy. Su merced. Buenos días para todos. Señor les bendiga. Que la gracia del Señor esté con ustedes. Muy bien, gloria a Dios. Vamos entonces a iniciar, son las 4:40 ya de la madrugada del 15 de mayo del 2024. Y como siempre para mí es una alegría decirles
Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Estamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 15. Segundo libro de Reyes, capítulo 15. Ayer leímos el reinado de Azarías. Vamos a leer el reinado de Zacarías ahora, versículo 8 hasta el versículo 12, y vamos a ver qué información importante podemos extraer. Extraer no solo para el conocimiento, extraer no solo para poder llevarles a otras personas la seguridad del evangelio, sino también extraer el deseo de Dios para nuestras vidas a través de lo que estos personajes hicieron o dejaron de hacer. Podemos nosotros analizar que hoy 2024 está pasando lo mismo. ¿Ok? Vamos a leer. ¿Quién está listo, por favor? Alguien que sea tan gentil, si es tan amable, y nos ayude. Hermana Caterine, gloria al Rey de Reyes. ¿Qué dice, por favor? Segunda de Reyes 15:8. Una pequeña aclaración. Una pequeña aclaración. Recordemos que cuando hablamos de libros como Samuel, Reyes y Crónicas, no se usa el término segunda. Como es un libro, se dice primer libro o primero. Se usa en los casos de las cartas, primera carta a los Corintios, ahí sí uno puede decir primero, ¿ok? Entonces recordemos ese pequeño segundo de Reyes, capítulo 15, versículo 8 en adelante, hasta el 12. Dale, por favor. Reinado de Zacarías. En el año 38 de Zacarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho su padre. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Isaac, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató. Y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había dado a Jehová, diciendo: tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Ok, vamos entonces a analizar esos 5 versículos, el 8, el 9, 10, 11 y 12. Una de las cositas que vamos a ver es que en el versículo 12 nos da un contexto o nos da un marco, que es un marco histórico, un marco temporal, ¿sí? Y también hay un marco geográfico. ¿Cuál es el marco geográfico? En el versículo 8 vamos a encontrar la palabra rey de Judá y la palabra Israel, ¿sí? En el año 38, eso se llama un marco, ¿qué? Cronológico o temporal. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, eso se llama un marco geográfico. Nos está hablando que había un hombre llamado Azarías que estaba reinando en el sur. ¿Estamos claros?
Ya llevaba reinando 38 años ese Azarías cuando Zacarías, hijo de Jeroboam, reinó en Israel 6 meses. Ahí vemos entonces otro marco temporal y otro marco geográfico. ¿Cuál? Que aparece un rey en el norte que se llama Zacarías y va a reinar 6 meses. ¿Ok? Por eso tenemos que recordar cada vez que leamos Reyes y leamos Crónicas que nos va a dar siempre los marcos importantes. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, cuando usted va a leer el libro del Mormón, el libro del Mormón comienza la historia de José Smith y él empieza a relatar que un ángel llamado Moroni se le aparece en Estados Unidos y ese ángel le dice que en cierto lugar, en un montecito, excave que allá va a encontrar unas planchas de oro. Que esa es la revelación que Dios le ha entregado a él. Bueno, cuando él se va y lee esas planchas de oro, él comienza a escribir en el libro del Mormón una historia primero que va en contra de la Biblia. Porque según él, unos hijos de Sedequías, ¿sí?, rey de la tribu del sur de Judá, un hijo tomó un barco en el año aproximadamente 600 antes de Cristo, tomó un barco y desde Israel, con una brújula mágica, ese barco fue llevado hasta las costas de América. ¿Sí? Ahí uno se queda como pensando y diciendo, o sea que los mormones fueron los que realmente descubrieron América en el año 600 antes de Cristo. Entonces no fue Colón en el año 1492, ¿cierto? Eso parece raro. Parece raro, ¿por qué? Porque la Biblia dice que Sedequías, los hijos de Sedequías, vamos a mirar un momentico, a ver, segundo de Crónicas, capítulo 36. Vamos a leer segundo de Crónicas, capítulo 36. Sedequías. Segundo de Crónicas 36. Versículo 11. A ver, aparece Sedequías ahí, ¿cierto? Y no se humilló, sin Nabucodonosor, y también los príncipes. Ya va un momento, que aquí hay una información que necesitamos anotar. Regálenme tiempo para afilar las espadas. Déjenme buscar acá. Biblia, hijos de Sedequías sacan los ojos. A ver, Jeremías 39. Ah, es que está en Jeremías. Vamos a buscar Jeremías 39. Isaías, Jeremías, versículo 39. Vamos a afilar la espada, porque esta información es muy importante tenerla para poder hablar de los mormones. Ajá, ok. Jeremías, capítulo 39, versículo 6. Vamos a escribirlo. A ver, ¿dónde? Estamos en Segundo de Reyes. Vamos a anotarlo en Segundo de Reyes, capítulo de los últimos capítulos, capítulo 24, versículo 18. Anotamos Jeremías 39, 6. ¿Listo? Váyanse a Segundo de Reyes, capítulo 24, versículo 18, y ahí usted va a anotar Jeremías 39, 6. Y escribe: hijos. ¿Me la repites, por favor? Ok. En Segundo de Reyes 24, usted va a anotar Jeremías 39, 6. ¿Ok? ¿Por qué?
Jeremías 39:6 dice: y degolló el rey de Babilonia, o sea, Nabucodonosor, a los hijos de Sedequías en presencia de este. En Ribia, ojo, nos dio un marco geográfico, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. ¿Listo? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante los marcos temporales, marco cultural, geográfico, cronológico, marco económico? ¿Por qué es importante? El marco de gobierno, ¿cuál es el gobierno que existe ahí? Anoche hablábamos, por ejemplo, de Julio César, pero hay personas que no saben que el marco de gobierno en esa época es el de una república. Y Julio César estaba buscando ser el rey de Roma. Entonces iba a cambiar todo un marco monárquico y por eso 60 senadores lo mataron. Que después se convirtió en un imperio y ya hubo un rey, es otra cosa. Pero hubo un cambio de marco político. ¿Estamos claros hasta ahí? Volviendo a este tema, es importante recalcar que la Biblia, Jeremías, dice que todos los hijos de Sedequías fueron muertos en su presencia y después mataron a Sedequías. Entonces, ¿cómo los mormones me van a venir a decir a mí que eso no es cierto? Sino que un hijo de Sedequías se voló y fue a parar a América del Norte. Se da cuenta los marcos, lo importante, ese marco temporal cronológico y ese marco histórico no es cierto. Ahora, cuando usted sigue leyendo el libro del Mormón, usted va a encontrar una frase que me chocó bastante. ¿Cuál? El libro del Mormón, según José Smith, dice que él en el libro no escribe las genealogías ni las descendencias para no gastar líneas y tinta, para no gastar tiempo en eso. ¿Me hago entender? Mire lo conveniente, interesante. Este hombre se saltó toda la genealogía, se saltó todos los marcos cronológicos, geográficos y temporales para venir a decir que ellos son los elegidos y la verdadera nueva iglesia. A mí me llama eso la atención, porque si usted se da cuenta, por ejemplo, vamos a afilar la espada, váyanse al libro de Números capítulo 1, libro de Números, ahí el título, por favor, ¿sí? Ahí que dice, alguien que me lea el título, por favor, de Números capítulo 1. ¿Qué dice, si es tan amable? Números 1. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien puede prender la cámara para... Oiga, no he visto a ninguno hoy. ¿Dónde están? Que no los veo. Números 1, ¿cuál es el título, si es tan amable? Censo de Israel en el Sinaí. Y el versículo 5 dice enseguida, estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. Comienza. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedur. De la tribu de Simeón, Semuiel, hijo de Sadai. De la tribu de Judá, Naasón, hijo de Aminabad. Y empieza Números, precisamente es un censo. ¿Se da cuenta? Números te dice quiénes son hijos de quién. Regáleme un momentico que tengo que colocar electricidad al computador. 10 segundos, por favor. A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Muy bien. Ok, listo. Volvimos, regresamos. En el libro de Números, usted va a encontrar los censos. Por ejemplo, el versículo 46 te va a decir enseguida que
Todos los contados fueron 603.550. Otro censo usted va a encontrar en Éxodo capítulo 12, por ejemplo. Éxodo capítulo 12, versículo 37. Vas a encontrar, por ejemplo, dice el 37, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot 600.000 hombres a pie, sin contar niños. O sea que si usted mira la diferencia de Éxodo 12 a Números 1, ¿cuánto es la diferencia? Éxodo 12 dice que son 12:37. Me dice que son 600.000. Y en Números 1 al 46 me dice que son 603.500. Y si miramos el marco temporal de Éxodo 12 a Números 1, son 2 años aproximadamente, 1 año y 9 meses aproximadamente, 10 meses aproximadamente. O sea que en 1 año y 10 meses ya había crecido ¿cómo se llama? El campamento en 3.500 hombres más, sin contar los niños, todos mayores de 20 años para arriba. Eso ¿por qué les digo esto? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando usted va y analiza la Biblia, por ejemplo, se le reconoce como literatura universal. La Biblia es un libro avalado por científicos, historiadores, por arqueólogos, por aquellos que de la rama de la ciencia del saber, ¿sí?, premios Nobel, dicen que la Biblia es real porque todo lo que dijo, donde dijo, ahí está. Por ejemplo, el arca de Noé. Génesis dice, está el arca de Noé, quedó en los montes Ararat, así escribió Moisés, hace 4.500 años atrás, 3.500 años atrás, y hace poco, como 50 años, el arqueólogo más importante del mundo, John Ryan, creo que se llamaba, que ya murió, ese arqueólogo, ahí mismo encontró el arca de Noé. Pero si usted va y toma el libro del Mormón, se va a dar cuenta que eso es una burla. El libro del Mormón, lleno de errores. Por ejemplo, váyase a Alma, capítulo 7, versículo 10. Alma, capítulo 7, versículo 10. Déjenme buscarlo acá. ¿Sí? A ver, por ejemplo, libro del Mormón, Alma 7:10. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí lo logran ver o no? Díganme, muchachos. ¿Logran verlo o no logran verlo? ¿Ustedes qué me dicen? Sí, señor. Bueno, entonces les voy a mostrar para que vean. Déjenme hacerlo creciendo aquí. Eso. Para que ustedes vean bien. 7:10 dice: he aquí, hablando de Jesús, nacerá de María en Jerusalén, que es la tierra de nuestros antepasados, y siendo ella virgen, un vaso precioso y escogido, a quien se hará sombra y concebirá por el poder del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, sí, aún el Hijo de Dios. Cualquiera de nosotros que ya estudia la palabra sabe que ahí hay un error. ¿Un error de qué? ¿Quién me dice cuál es el error? Pero dígame el marco. ¿Un error qué? A ver, Alejo, Gladys, ¿está Gladys por ahí o no? Caterín, un error. ¿Cuál error hay ahí? Pero no me diga el error, dígame primero el marco, ¿cómo se llama el error en el marco? Lisset, Marelvis, Edelmira. Teórico. ¿Por qué teórico? ¿Por qué teórico, Carlos? Y aquí nacerá de María en Jerusalén, que es la tierra de nuestros antepasados, y siendo ella virgen, un vaso precioso y escogido, a quien se hará sombra y concebirá por el poder del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, si aún el Hijo de Dios. El error está en el marco geográfico. Jesús no nació en Jerusalén. ¿Vio la importancia de los marcos? Jesús nació en Belén de Judá.
Y si usted mira el mapa, observe el mapa. A ver, un momento. Quita el mapa sin querer, qué pena con ustedes. Mapa. Si usted mira el mapa, ¿sí? El mapa, aquí está Jerusalén, Jerusalén, y Betel está a 10 kilómetros abajo. No es el mismo lugar. ¿Estamos claros? Ese es un error de marco, ¿qué? Geográfico. Mire la importancia al leer cualquier texto. Anoten por ahí, a eso se le llama hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que estudia el texto, el mensaje. La hermenéutica no nace con los cristianos, oído, la hermenéutica hace parte de cualquier libro a nivel mundial. Solo que cuando usted va a hablar de Biblia hay una hermenéutica especial, la cual hace mucho énfasis, por ejemplo, en la geografía. Ahí los mormones se equivocaron. Cuando usted lee el libro del Mormón, por ejemplo, va a encontrar que en América había elefantes, había leones, y los historiadores enseguida pegan el grito y dicen, oiga, eso es totalmente falso. ¿Ah? Eso es falso. ¿Por qué? Porque los leones, los caballos, ¿qué más? Los elefantes, por ejemplo, los caballos fueron traídos por los árabes mucho después. Eso no es cierto. ¿Me hago entender? De una vez van a pegar el grito, elefantes no habían aquí, esos eran de África, esos los trajeron después. Me estoy haciendo entender. Esa es la importancia. Entonces José Smith, hablando de el marco cronológico, me viene a decir que no va a escribir las genealogías para evitar, para no gastar tanto papel. Y eso es un error, porque precisamente cuando uno va a hacer estudio para saber si es cierto lo que se está hablando, debe haber marcos teóricos para poder encontrar la verdad. Por esta misma razón, ya veo para dónde me lleva el Espíritu Santo al hablar de esto, es que tenemos el conflicto ahorita de Israel y Palestina, y no sé si se han dado cuenta ustedes, pero tenemos a muchos jóvenes que a nivel mundial se están uniendo a esas protestas. Por ejemplo, en Estados Unidos en este instante se están graduando ciertos jóvenes y van a la graduación con el pañuelo de los palestinos, van con la bandera haciendo protestas, pero protestas ¿de qué? Como esta gente no sabe los diferentes marcos geográfico, cronológico, no tienen ni idea de qué es la arqueología y de por qué se necesita el marco de la arqueología, pues obvio, esta gente no sabe que están peleando contra un pueblo llamado Israel que sí tiene arqueología, por ejemplo. Si mire la importancia de esto. En Israel usted abre un hueco y usted va a encontrar ciudades bíblicas. Va a encontrar la casa de David. Y si encontraron la casa de David, ¿qué quiere decir eso? Que en esa tierra, hace 3000 años atrás, vivió un rey de Israel. Pero cuando usted va y mira el marco cronológico, temporal, arqueológico, no va a encontrar nada de Palestina. Ni siquiera la palabra Palestina existía en los tiempos de Jesús. ¿Qué días alguien me dijo? Pero hermano, aquí en mi Biblia el mapa dice Palestina. Sí, el mapa que los Illuminati masones colocaron ahí, porque esa palabra no existía. En los tiempos de Jesús nadie hablaba de Palestina. La palabra Palestina inicia aproximadamente en el año 150 después de Jesús, con un emperador llamado Adriano. Y Adriano es el que termina de matar a los judíos y exterminarlos y sacarlos de su tierra.
Y él fue el que dijo, a partir de hoy esta tierra se llama Palestina, que es una palabra latina. Nótese el marco, ¿cómo se llama ese marco? El marco del idioma. Esa palabra Palestina es romana, es latina. No existió ni en el imperio griego, ni en el imperio medo-persa, ni en el imperio babilónico, ni en el imperio asirio. No existieron. Entonces, ¿cómo me va a decir que esa tierra es de Palestina? ¿Se dan cuenta? Es que nuestros ancestros, ¿cuáles ancestros si ustedes ni siquiera son de ahí? Y por falta de esos marcos, por falta de leer, por ejemplo, oído, de leer un simple periódico, de ver una noticia y no tener idea de hermenéutica, ni tener idea de un marco geográfico, temporal, económico, político, arqueológico, pues obviamente terminan los jóvenes de hoy haciendo protestas por una cosa que Internet y el nuevo orden mundial está diciendo que es un genocidio, ¿cierto? Vienen a hablar de genocidio, pero como se les olvidó el marco histórico, ellos no recuerdan que hace 40 años atrás, un tipo llamado Yasser Arafat es el que enarbola una bandera y dice, esta es la bandera de Palestina y esta es la tierra de Palestina y nosotros ahora somos los palestinos y mandamos aquí. Eso no existía hace 60, 70 años. Esa gente que estaba ahí era gente que quedó rezagada de las guerras árabes israelíes y que los árabes musulmanes e israelíes, una guerra religiosa, ni siquiera países musulmanes, ya estamos hablando de un marco religioso, países como los que rodean, déjenme mostrarle. Recuerden que cuando hablamos de la palabra musulmán, estamos hablando de una palabra religiosa, estamos hablando de religión. Los musulmanes son de la religión de Alá. Y los países y las guerras musulmanes, son las guerras de Egipto, Arabia Saudita, Irak, Siria, Líbano, Jordania contra Israel. ¿Ok? Estos países que rodean a Israel, Turquía, Líbano, Jordania, Siria, Irak, Arabia Saudita, aquí mire, Arabia Saudita, Egipto, Irán por acá, todos estos que rodean a Israel son países que musulmanes, son países de la religión del Islam. De esas guerras quedó una gente que lastimosamente Israel cometió el error de darle ese pedacito llamado la Franja de Gaza, que ni siquiera tenía nombre Franja de Gaza. Y ahí fue donde apareció Yasser Arafat. ¿Y cuántos de ustedes sabían que Yasser Arafat se hizo conocer cuando bombardeó, hizo explotar a un bus con 30 niños judíos? Ahí sí nadie dijo nada. Años después, Yasser Arafat envía en el 72 a los Juegos Olímpicos un comando suicida para que matara a toda la delegación de los judíos, y así sucedió. ¿Quién dijo algo? Nadie habló de genocidio, ¿o sí? Nadie dijo nada cuando desde la Franja de Gaza, esa gente que la misma Israel, la misma Israel financió, les dio dinero para que vivieran, gastaron sus dineros comprándole misiles a Irán. Entonces, en lugar de llevar agua, en lugar de llevar luz, de arreglar las ciudades y el espacio que Israel les dio, déjenme mostrarle el marco geográfico. Mire acá, estamos hablando de este pedacito llamado la Franja de Gaza, que ahí los dejaron. A ellos no se les dio por invertir en eso, sino formar un grupo terrorista. ¿Cuántos de ustedes sabían que el Hamas, el grupo terrorista de la Franja de Gaza, de los palestinos, lo financió el mismo Israel? ¿Pero por qué? Porque como el grupo terrorista se llamaba OLP y la Organización para la Liberación de Palestina, y la cabeza era Yasser Arafat, a los israelitas les pareció bien darle dinero a otro grupo
grupo que no supo que iba a venir a ser peor de radical que el de la OLP y Yasser Arafat. Y ese grupo jamás envía 200, 300 misiles en una sola noche contra Israel. ¿Quién habló de genocidio? Y no estamos hablando de un año, ni dos, ni tres, estamos hablando de 20, 30, 40 años enviando noches enteras misiles. ¿Y dónde se unieron los países para decirle a los palestinos, no hagan eso? Y los israelíes durante 10, 20, 30, 40 años se aguantaron que el vecino los bombardeara toda la noche. A ver, yo quiero que uno de ustedes me diga que el vecino que da con el patio de su casa le esté mandando a usted bombas, misiles, y usted tenga que coger su dinero e inventarse un sistema de protección para que todos esos misiles no caigan. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Diga. Y los judíos se aguantaron 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, y ese grupo islámico llamado Hamas, ya la OLP se acabó, Yasser Arafat murió. Ese grupo Hamas recibió más dinero de Egipto, de Irán, de Arabia, de Jordania, de todos esos enemigos de Judá, y se crecieron hasta el punto en que se volvieron el gobierno de la Franja de Gaza. Pero miren este mapa, volvamos a mirar el mapa, ¿sí? Oído, aquí está Israel. Israel, miren la Franja de Gaza y miren aquí Cisjordania, ¿sí lo ven? Esta parte no le pertenece a Israel. A Israel le pertenece esta partecita. Y el problema es que el gobierno de esta Franja de Gaza, ¿sabe dónde vive? En Cisjordania. Ni siquiera viven en la Franja de Gaza. A ellos no les importa ponerlos a aguantar hambre a su propia gente. Entonces Israel aguante. Pero todo cambió el 7 de octubre pasado. ¿Por qué? Porque el 7 de octubre pasado, por primera vez en casi 70 años que Israel fue conformada, a esa gente se le dio por meterse, invadir. Y unos grupos armados en unas especies de aeronaves muy rudimentarias, con parapente y con un ventilador grande, eso tiene un nombre, se me olvida, perdón, ¿sí? Por los aires, decenas se metieron, por tierra, motos y carros se metieron, invadieron ciertas ciudades, o no digamos que invadió, se metió, ¿cómo utilizamos el término? Se introdujeron. Mataron a 1.500 personas en un solo día y secuestraron casi a 200. ¿Están conmigo o no? Buenas. Sí, señor. ¿Sí? Aquí estoy. Oído. El 7 de octubre del 2023, miren el mapa, de aquí de la Franja de Gaza, entraron a varias ciudades, ¿sí? No llegaron a Jerusalén, pero se metieron a varias ciudades y mataron a la gente desprotegida. Hay videos, los pueden ver ustedes en internet. Hay videos donde el terrorista llama al papá y le dice: papá, mira, los estoy matando, y los masacra. Estos, y bueno, improperio, grosería de todos. Jóvenes, niños. ¿Quién habló de genocidio? Nadie. Interesante, nadie dijo nada. Se llevaron secuestrados a más de 200 personas. Se llevaron secuestrados niños. ¿Para qué? Para que no los persiguieran. ¿Y los metieron en dónde? Ahí, en ese lugar llamado ¿qué?
la franja de ¿qué? De Gaza. Aquí se metieron. Y llegaron con los secuestrados y los dejaron ahí. Y le dijeron a Israel, si usted se mete acá, pues matamos los secuestrados. Entonces Israel comenzó desde octubre a conquistar la franja de Gaza por partes y a liberar a su gente. ¿Quién habló de genocidio? Nadie dijo nada, ¿verdad? La Organización de las Naciones no dijo nada. Esos jovencitos de las universidades, que son más idiotas útiles, perdónenme, que esa es la expresión que se utiliza en el marco verbal, idiomático. Idiotas útiles, no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Pero ¿sabe qué me da tristeza a mí? Saber que hace un mes aproximadamente, un informe de 50 personas que libertaron los judíos de esa incursión, 50 se suicidaron. 50 judíos que el grupo Hamas había secuestrado ahí el 7 de octubre, hace un mes, se suicidaron los 50. ¿Por qué se suicidaron? Porque mientras estuvieron en cautiverio, y estoy hablando de jovencitos, no estoy hablando de hombres de guerra, estoy hablando de peladitos de 14, 15, 17 años, de mujeres. Estos tipos de Hamas les introdujeron las culatas de las metralletas por sus partes nobles, les destrozaron la pelvis, los humillaron en el secuestro, los torturaron de tal manera que esa gente quedó mal psicológicamente y quedó con problemas físicos de por vida. ¿Usted sabe qué es que le destrocen el ano, la vagina a una persona? ¿Cómo queda de por vida? Y esas personas dijeron, no, mejor me quito la vida. ¿Quién habló de genocidio? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo Petro? ¿Dónde estuvo? Y óigame, Suramérica entera no, Brasil no, y no sé cuánto más, pero la mayoría de los países de América, de Centro y del Sur, rompieron relaciones con Israel. Ay, pero es que están matando gente. Sí, la gente que es cómplice. ¿Usted cree que yo le voy a decir a Israel que no haga eso? ¿Sabe qué? Guarde silencio. Por ahí hay un dicho. Vinieron contra los del gobierno y se los llevaron y yo no dije nada. Después vinieron contra los profesores y se los llevaron y yo no dije nada. Después vinieron contra el trabajador, se los llevaron y yo no dije nada. Estamos hablando de las, ¿cómo se llama? De las, ay, se me olvida esa palabra, que ya me metí en otro tema. Estamos hablando de las dictaduras de América. Y después dice, llegaron por las mujeres y por mí, y tampoco dije nada. Entonces ahora sí vienen a hablar de genocidio, que están exterminándolos, cuando esa gente, los terroristas, tenían debajo de los hospitales las armas guardadas y túneles que de kilómetros que conectaban toda la franja de Gaza. ¿Sabe cuántos millones cuesta hacer eso? ¿Por qué no se gastaron eso en el pueblo? Ahora vienen a hablar de genocidio. Yo les soy sincero, para mí Israel tiene derecho en defenderse. Y si a ellos se les dio por incursionar, matar a más de 1.500 personas y secuestrar a niños y a jóvenes para después torturarlos, pues tienen todo el derecho de entrar a liberar a su gente. Han liberado a más de 100, le faltan unos 50, 70 por liberar. Hagan lo que quieran. Entonces, eso se llama legítima defensa. Y todo esto, ¿cómo comenzó? Porque un día a la gente de las noticias, a la gente de la política, se le olvidaron los contextos.
Entonces ya no hablamos de contextos, ya no hablamos del marco geográfico, del marco histórico, no, sino que queremos venir a opinar porque me pareció. Antes de abrir la boca, primero mire los contextos. Antes de abrir la boca, mire el contexto histórico, geográfico, político, cultural, ¿sí? A mí, por ejemplo, me da mucha risa los colombianos de hoy, que son nacionalistas, que Colombia adelante, que nuestro país para arriba, cuando ya estamos en la era de la globalización. Señores, el nacionalismo se acabó. Ya Colombia ni es Colombia. Ya no tenemos ni música colombiana. ¿O hace usted hace cuánto no escucha una guabina? Un pasillo. No, aquí se escucha reggaetón, rock, balada de otros países. Los jóvenes perdieron la identidad. ¿Cuál Colombia ni qué Colombia? ¿Me hago entender? Marcos. Entonces, cuando estamos leyendo Segundo de Reyes, capítulo 15, tenemos que ver los marcos. Entonces está el marco temporal, que me dice que en el año 38, ahí hay un marco geográfico, de Azarías, rey de Judá. Eso es un marco perdón, en el año 38 es un marco cronológico, y me dice que Azarías, rey de Judá, de una vez me está dando el marco, ¿qué? El marco geográfico. Reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, me dio un marco familiar. Sobre Israel 6 meses. ¿Se dan cuenta todo lo que usted puede enseñar en 1 o 2 versículos? Esa es la escuela de formación bíblica integral, que está buscando personas que cuando abran la boca desborden conocimiento y sabiduría, y no simples emociones, donde terminan agarrándose y peleando unos por otros, por Petro y por Uribe. Perdóneme que le diga, ¿sí? La derecha es mala, pero la izquierda es peor. Entonces no venga a hablar de quién es el menos peor. Ni el uno ni el otro sirve. Entonces, ¿por quién votamos? Déjenme decirle que les tengo el candidato. El problema es que nuestro candidato no es elegido por voto popular. Nuestro candidato, el Padre Celestial, lo puso ahí. Adonai, el Rey de Reyes. Adonai, la palabra hebrea para Rey de Reyes. No ahora vaya a decir que se llama, ese es el nombre, no. Nuestro candidato fue muerto popularmente por la misma democracia. La gente votó que lo crucificaran. Y nuestro candidato, Jesucristo, fue despreciado, desechado, varón de dolores. Escondimos de él su rostro. Y él dio su vida por nosotros. Ese es el candidato nuestro. Y estamos esperando, que ya viene pronto. Mis hermanos, viene pronto. Más que nunca estamos convencidos que se están cumpliendo ya casi todas las profecías. Siga caminando con él. Siga aprendiendo día tras día. Un simple marco. ¿Y cómo es posible que usted con un simple versículo pueda enseñarle a la gente durante 1 o 2 horas, hablándoles de historia? ¿Por qué? Porque leyó la Biblia y entendió. Me hago comprender. Aquí nos dice entonces de un tipo llamado Zacarías, que según el versículo 12, que hay otro marco. ¿Quién me dice cuál es el marco cronológico en el versículo 12? A ver, quiero que se sienten a leer y me digan en el versículo 12, según con este hombre llamado Zacarías, ¿cuál es el marco cronológico? La palabra cronos, que viene del dios del tiempo de los griegos, cronos, con C, no con K, porque el papá de Zeus se llamaba Cronos con K, pero ya eso es otra cosa. Este cronos, de cronómetro, de tiempo, de contar el tiempo, ¿sí?
¿Cuál es el marco geográfico en el versículo 12? ¿Quién me lo dice, por favor? Lisette, Ramoncho, Edelmira, Gladys, ¿está por Del ahí, capítulo Gladys? 18. ¿Cómo? Digo, del capítulo 18. No, mi reina, estamos en Segundo de Reyes, capítulo 15, versículo 12. Ya miramos el marco en el versículo 8, pero vamos a ver los marcos en el versículo 12. ¿Si están o no están? ¿Si está Alejandro o no está Alejandro? ¿Si está Marle o no está Marle? ¿Si están estudiando? ¿Si están sentados o están durmiendo todavía acostaditos? Por eso no prenden la cámara. Yo sé que Lisette ya está más ocupada, esa ya está andando hace rato haciendo cositas en la casa. Caterín, ¿dónde andas? Sí, ¿dónde anda? Aquí estamos, pero el versículo 2. No, en el versículo 12. ¿Ninguno tiene la Biblia abierta en donde estamos? Pues ahí habla de Jehú, y Jehú Marco pues fue cronológico. Marco cronológico. ¿Qué dice ahí del marco cronológico en el versículo 12? En el versículo. Segunda generación. No. Ahí no dice segunda generación. Lea bien. ¿Qué dice? Me dice que Zacarías es la cuarta generación de Jehú. Ahí dice entonces que había una profecía, ¿sí? Y esa profecía está en Segundo de Reyes 10:30. Vamos a leer Segundo de Reyes 10:30. Segundo de Reyes 10:30. Dice: y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que está en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Se cumplió la profecía de Segundo de Reyes, capítulo 10, versículo 30. Volvamos al capítulo 15, versículo 12. Zacarías es la cuarta generación de Jehú. Miremos entonces aquí en la cronología de los profetas y los reyes, que tenemos a Jehú. Entonces, primera generación Joacás, segunda Joás, tercera Joram, cuarta Zacarías. ¿Sí lo vieron? Ahí está. ¿Se dan cuenta? Eso es importante al leer la palabra, al estudiarlo. Darnos cuenta que la Biblia es el único libro del mundo que nos habla de genealogías de 300, 500 años, 1000, 2000 años. Es el único libro. Váyanse un momentico a Mateo, por favor. Mateo capítulo 1. No existen libros en el mundo así, para que ahora vengan a decir los mundanos que la Biblia es un cuento de hadas. Lea por favor Mateo, ¿sí? Y Mateo capítulo 1, déjenme buscar acá. Mateo capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y si usted lee desde el versículo 2 hasta el versículo 16, va a encontrar la genealogía de unos 2500 años de historia. El año 2500 antes de Jesús, Abraham. Y ahí usted va a encontrar toda la genealogía desde Abraham hasta Jesús. No hay libros en el mundo que hagan eso. No existe otro libro, no hay uno que te muestre la genealogía, pero oído,
con pruebas, ¿no? ¿Cuál es la prueba de esta genealogía? Todo el Antiguo Testamento. Lea la historia de Abraham, de Isaac, de Judá, de Tamar, de Fares, de Sara, de Ron, en la tierra de Ron, perdón, de Aram. Lea la historia de Aminadab, de Naasón, de Salmón, de Boz, de Ruth. Puede leer la historia de Rahab la ramera. Ahí está. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Ahí está todo. ¿Se dan cuenta ustedes la importancia? Puede irse a Lucas, ¿sí? Y también en Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 2, ¿dónde está la otra genealogía que se me perdió? Se me perdió. En el capítulo 3, versículo 23. ¿Sí? Entonces, en Mateo es de Abraham hasta Jesús. Pero en Lucas es de Jesús hacia atrás. Pero no hasta Abraham, versículo 38, hasta Adán. El único hombre de la historia que usted puede encontrar a su papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, tetrabuelo, pentabuelo, sextabuelo, hectabuelo, octabuelo, nanoabuelo, decabuelo, y bueno, hasta donde termine es Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque los que escribieron esos libros no estaban escribiendo cuenticos de hadas, estaban escribiendo historia, y por eso utilizaban el marco cronológico y lo dejaron escrito, para que ahora los mormones me vengan a decir que ellos son la iglesia verdadera, cuando ni siquiera, cuando hablan es disparates. Ya se dan cuenta por qué somos cristianos, por qué leemos y estudiamos la Biblia. Porque aquí en Segundo de Reyes, capítulo 15, me dice que la cuarta generación fue Zacarías, la cuarta generación de Jehú fue Zacarías, y se cumplió la palabra. ¿Se dan cuenta? Cuando usted lee la Biblia, no lee simples letras, está leyendo historia, está leyendo geografía, está leyendo cultura, está leyendo política, está leyendo economía, está leyendo educación. Por eso es que es esta escuela, para que la gente cuando lea vaya más allá del simple texto y entienda y comprenda los parajes, la geografía. Por eso estudiamos los mapas, porque hay gente que dice se encontró con la mujer samaritana y cree que están hablando en Bogotá y no entienden la base cultural de la samaritana. ¿Usted sabe cuántos cristianos no tienen la mínima idea de que Salmanasar se llevó la gente de donde la samaritana, y la gente de la samaritana es gente de otros pueblos que llegó con dioses diferentes y se creen los dueños del pueblo? Y la samaritana, cuando habla con Jesús en Juan capítulo 4, más tarde lo investiga, la samaritana lo primero que habla con Jesús es de política. Tú, siendo judío, me hablas a mí que yo soy samaritana, porque los judíos y los samarios no se hablan. Empezó a hablar de política y enseguida le esgrimió la teología, le empezó a decir: ¿por qué es que ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén? De una vez le habló del primer libro de Reyes, cuando David tomó el monte de Sión y se trajo el arca a Jerusalén. ¿Esa mujer era una bruta? ¿Sí? ¿Ustedes qué dicen? Y le habla de diferentes temas. Por eso cuando Jesús se le revela y ella le dice: estamos esperando al Mashiach, y él le dice: yo soy. La vida de la samaritana cambió. Una vida desordenada, una vida de fornicación, una vida de sexo, donde se acostaba con el uno y con el otro. Y por eso Jesús le dice: 5 maridos tienes, y aún el que tienes ahora ni es tuyo tampoco. Esa mujer, que era una mujer de conocimiento, que era una mujer de estudio, era una mujer que tenía un magíster, se sentó con el maestro a dar cátedra,
La vida de esa mujer no cambió en su conocimiento, cambió en sus sentimientos. Y esa mujer que llevaba un cántaro, que estaba buscando agua para su casa, se le olvidó el cántaro, hermano, y vino a ser la primera evangelista. Fue la mujer que convenció a Samaria que el Mashiach había llegado. Y hay mujeres aquí que si aprenden estas palabras van a volverse una herramienta de Dios poderosa y no simplemente van a ser como la samaritana, trabajando y volteando para otros, calmándole la sed a los demás, y la sed de ella nunca era calmada. Por eso nos levantamos todos los días a leer, a aprender, para que nuestro espíritu, nuestra alma crezca y no ser unos simples ignorantes que lo que hacemos es trabajarle a los demás y hacer ricos a los demás, mientras nosotros nos desgastamos. Y cuando usted tenga 50, 60 años de edad, una patada por detrás, chavo, aquí no sirve. Bueno, dejémoslo ahí que ya me estoy poniendo sentimental. Buenos días, ¿están por ahí o se me durmieron? Ramoncho, ¿por qué no has prendido la cámara? Alejo, ¿por qué no prendes la cámara? Sí. Buenos días, buenos días. Caterín, ¿por qué no prendes la cámara? Dígame la verdad. ¿Ah? Si prendo la cámara se me pone rojo. Espere, que no entendí nada de lo que dijeron. ¿Qué dijo? Bueno, Alejo dijo que si prende la cámara se le van los datos. ¿Qué dijiste, Caterín? Que estoy acá preparando el almuerzo. Sí, yo ya sé que hay más de uno que ya está saliendo. Entonces, vamos aprendiendo rey por rey lo que pasó. Y aquí vamos a analizar en Segundo de Reyes 15, algo interesante en el versículo 9. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová como habían hecho sus padres. ¿Cuáles padres? Las generaciones anteriores. Recuerde que les mostré, espere que no estoy compartiendo, un momento. Miren aquí, acá. Lo quité, qué pena. Aquí, sus padres, mírenlo, Zacarías, estamos hablando de Zacarías, Segundo de Reyes 15. Jeroboam 2, Joacás y Jehú, sus padres, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué dice el texto? Dice, no se apartaron de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y note algo, Jeroboam, hijo de Nabat, no es este Jeroboam 2, el papá de Zacarías, no. Es realmente este, mire, el primer rey de las 10 tribus del norte. En el año 931 y Zacarías en el 753, o sea, aproximadamente 150 años, no, 200 años, seguía cometiendo los pecados del primer rey de Israel. ¿Cómo la vieron ustedes? Entonces vamos a analizar, ya que estamos estudiando la palabra, aquí el texto nos obliga a buscar a sus padres y ver si es cierto. Entonces comencemos con el primero. ¿Quién es el primero? Jehú. Vamos a afilar la espada. Jehú, capítulo 10, versículo 30 y 31. ¿Quién lo lee, por favor? Y en Segundo de Reyes 15, 9 van a escribir Jehú. Segundo de Reyes 10, 31. ¿Ok? ¿Quién lo lee, por favor? Vamos a buscarlo aquí. Recuerde que Zacarías es cuarta generación de Jehú. Entonces vamos a comenzar con Jehú. ¿Qué dice Segundo de Reyes 10? Ninguno está leyendo, ¿o sí? 30. Segundo de Reyes 10, 30. Sí, señora. Dice así. Y 31.
El énfasis está en el 31, pero quiero que lea el 30, por favor, también. Dice, y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Hasta ahí. Nótese que Jehú, al igual que muchos anteriores, cayó en el pecado de Jeroboam. ¿Quién me recuerda cuál es el pecado de Jeroboam? Los 2 becerros. Ok, los 2 becerros de oro, ¿sí? Que colocó uno en Dan y otro en Betel, para que Israel los adorara. Cayeron en el mismo pecado 200 años después, seguían con el mismo pecado. Otros también, pero estamos hablando de Jehú y sus 4 descendientes, que precisamente Zacarías es el cuarto que se sienta en el trono y cometió el mismo error. El siguiente, ahí en Segundo de Reyes 15, versículo 9, primero colocan Jehú, Segundo de Reyes 10:31. Ahora van a colocar Joacás, Segundo de Reyes 13:2. ¿Quién lee, por favor? Segundo de Reyes 13:2. Alguien que lo lea, si es tan amable, por favor. Joacás. ¿Qué dice? Joacás. Hey, Dale. ¿Qué dice? Carlos habló. Dale, madrecita. Dale, tranquila. Bueno, Segundo de Reyes 13:2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió con los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. ¿Hasta ahí o sigo? Hasta ahí, porque nótese que Jehú y Joacás, el mismo pecado. El mismo de Jeroboam, hijo de Nabat, 200 años atrás. ¿Se dieron cuenta? Ahora el siguiente, anoten ahí en Segundo de Reyes 15, ¿sí? Joás, que es hijo de Joacás, nieto de Jehú. Joás, Segundo de Reyes 13:11, ahí en ese mismo capítulo. ¿Qué dice, por favor? ¿Quién lo lee? Vayan afilando la espada. Entonces, Señor, ayúdanos a no cometer. Segundo de Reyes 13:11. Señor, ayúdanos a no cometer los mismos pecados de mis papás. ¿Sí? De mis abuelos, de mis ancestros. Caer en la misma maldición. ¿Qué dice, hermana? Segundo de Reyes 13:11. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Si alguien quiere saber el pecado de Jeroboam, hijo de Nabat, lo encuentra en el libro anterior, en el capítulo 12. Ahí está el pecado de Jeroboam, exactamente en el versículo 25. Y ahí en el versículo 25 deben tener anotado, según Primero de Reyes 16:31, Acab. Segundo de Reyes 3:13, Joram, hijo de Acab. Segundo de Reyes 10:29, Jehú. 10:31 también. Segundo de Reyes 13:2, Joacás. Segundo de Reyes 13:11, Joás. Segundo de Reyes 14:24, Jeroboam. Segundo de Reyes 15:9, Zacarías. Segundo de Reyes 15:18, Manahem. Segundo de Reyes 15:24, Pecaía. Segundo de Reyes 15:28, Peca. Y segundo de Reyes 17:22, todo Israel.
Ese es el pecado de Jeroboam, que los siguientes reyes lo hicieron. Y el último que vamos a anotar, David, díctemelos. No, ahí quedó grabado. Es que esa fue una clase ya pasada. Ahí lo repetí. Más tarde se devuelve a las 5:45 exacto de la madrugada. Sí, o sea, 1 hora y 15 minutos después de comenzar la clase. Ahí está. En Segundo de Reyes 15:18 vamos a anotar ahora Segundo de Reyes 14:24. No, perdón, sí, pero antes anotan Jeroboam 2. Eso es Segundo de Reyes 14:24. ¿Quién lo lee, por favor? Amén. Segundo libro de Reyes 14:24. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. ¿Podría leer otra vez desde el 23? Qué pena contigo, para darle el marco cronológico y el marco geográfico. Amén. Desde el versículo 23, reinado de Jeroboam 2. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel, en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Ok, entonces, oído. Segundo de Reyes 15, versículo 9. Debes tener anotado a Jehú, Segundo de Reyes 10:31. Joacás, Segundo de Reyes 13:2. Joás, Segundo de Reyes 13:11. Y Jeroboam, Segundo de Reyes 14:24. Y Zacarías, el de ese mismo versículo. Todos 5 con el mismo pecado. ¿Qué le dijo Dios a Jehú? Van a reinar 4 descendientes tuyos. Hasta ahí llega lo tuyo. Y se levanta un hombre llamado Salum y acabó con la descendencia de Jehú. Hasta ahí llega. ¿Por qué? Porque no dejaron de cometer los mismos pecados. Recuerde que el próximo rey de Israel va a ser Salum, pero Salum no es del linaje de Jehú. ¿Por qué? Por el mismo pecado. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido que en Cristo las cosas no se hacen por emociones. No hemos aprendido que en Cristo las cosas no las hacemos porque quiero, porque me nace. No. Tenemos un deber como cristianos. Tenemos una profesión y debemos cumplirla. ¿Quién recuerda cuál es nuestra profesión? Somos sacerdotes del Dios Altísimo. Y según enseña Primera de Pedro, ¿sí? Capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice? Alguien que lo lea, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Se lo saben de memoria o no? ¿Quién se lo sabe? De memoria no. No, de memoria no. Alguien que lo lea entonces. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y dice más: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora váyanse a Hebreos capítulo 4, versículo 14. Ese versículo, escríbanle Hebreos 4, 14, nuestra profesión.
¿Qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 14? Hay viceversa, ¿no? En Hebreos 4:14 escriben Primera de Pedro 2:9. Alguien que lea, por favor, Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es su profesión, hermana Marle? ¿Cuál es su profesión, Ramoncho? Caterín, ¿cuál es tu profesión? Yo soy Caterín. ¿Qué dice Marle? Sacerdote del Dios Altísimo. La profesión de Caterín. Tengo un negocio que es una peluquería, entonces soy peluquera. No, con eso te ganas la vida. Pero tu profesión, ¿sabes cuál es? ¿Sí? Versículo 11 de ese mismo capítulo 4 de Hebreos. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué dice el 16? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia al oportuno socorro. Tu profesión verdadera es ser sacerdote de Dios. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:9? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, llevarle a la gente paz, llevarle a la gente reposo. Y el versículo 2 de Hebreos 4 dice, antes de nuestra profesión dice, la palabra es viva y eficaz. No confundan ustedes con lo que se gana en la comida con la profesión, no es lo mismo. Nuestra profesión es llevar la luz. Por eso estamos viniendo a estudiar, para eso nos estamos volviendo profesionales. Aquí tú no necesitas ni pagar mensualidades y tampoco necesitas tener un cartón que lo pongas en la pared y digan, ve, lo estudié en la universidad tal cosa, como en Colombia, ¿no? ¿Ya se dieron cuenta ustedes o no? En Colombia la mayoría de muchos médicos, muchos abogados nunca fueron a la universidad. Se cuentan por montones los enfermeros, enfermeras que compraron sus estudios. Se cuentan por montones personas que compraron el cartón y hoy están ejerciendo. Nunca estudiaron, nunca se formaron. Se cuentan por montones pastores que no tienen idea del imperio asirio, babilónico, medo-persa, griego, romano, no tienen idea de eso. No saben lo que está pasando. Ese es el trabajo de ustedes y mío. No sea que venga nuestra cuarta generación y se acabe todo. ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos caminen en el Señor? ¿Cuántos de ustedes desean que sus nietos, bisnietos, tataranietos, tetranietos, pentanietos, sextanietos, heptanietos, octanietos, nanonietos, decanietos, como el rey David, como Abraham? Todavía quedan 6 minutos. Busquen en Mateo 1, por favor. Mateo 1. Por eso es que Jesucristo es el único que encuentra usted la descendencia completa. Mateo capítulo 1. Ya le digo el versículo.
Mateo 1, versículo 17. ¿Quién lo lee, por favor? De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Imagínese, Marle, 14, 14 y 14, 42 generaciones después, se está hablando de Abraham. Habla Abraham, padre de la fe. Imagínense, de Abraham a Jesucristo, aproximadamente 2500 a 2000 años. 2000 años, dejémoslo en 2000 años. Desde Abraham hasta Jesucristo. Marle, ¿será que en 2000 años alguien hablará de nosotros? ¿Cuántos van a caminar como Abraham? ¿Cuántos van a caminar como David? Todos los días en nuestra profesión. O como Noé. O como Noé, sí. Ay, hermano, es que estaba cansado. Ay, hermano, es que, y siempre una excusa, y pasan los años y pasa lo de Jehú, lo de Joás, lo de Jeroboam, cometiendo el mismo pecado de los demás, de los abuelos. Y la misma vida. Eso es fácil, porque si hacemos lo recto y lo justo, podemos caminar con Él y nuestras generaciones caminarán con Él también, porque Dios le da a quien Él quiere, como Él quiere y en el tiempo que Él quiere. Entonces no es sino hallar gracia delante de Él. ¿Y a usted le parece eso fácil? Pues si uno hace lo recto y lo justo, que fue lo que hizo Noé, recto y justo, ¿oyó? Justo. ¿Sabe qué? Usted me hizo Está acordar. facilito. Usted me hizo acordar de un profeta cuando yo tenía 19 años. No recuerdo el nombre del hombre, pero sí recuerdo que él dijo: ser santo es fácil. Él dijo así: ser santo es fácil. Cuando tú eres santo y te mantienes, es fácil, porque Él es el que te mantiene santo. ¿Sabe qué es lo difícil? Llegar al punto de la santidad. Eso sí es muy difícil, decía él. Y eso me hizo entender. Lo que pasa es que... Ya va, hermana Luz Dari, ya va, hermana Luz Dari, ya va. Ya le doy la palabra, tranquila. Y me hace entender lo de Luz Dari. Déjala la manito levantada. Y es cierto, Luz Dari dice, es que es fácil. Claro, cuando usted ya llega a ese punto, vivir ahí es fácil, porque es solamente de madrugue todos los días, lea la palabra, y en la noche, hágalo siempre, siempre. Lo difícil es llegar. Dígame, hermana Luz Dari. Lo que pasa es que lo hace difícil el mundo, porque el mundo no ve en uno las cosas grandes que tiene, sino las cosas chiquiticas. Así puede ser el puntico malo que tiene, es lo que ven en uno. Yo me sigo por mí, porque había un compañero en el colegio que me decía, no joda, si Dari se salva, yo estoy más que adentro. O sea, que quería decir que yo era lo peorcito que había. No joda, si Dari se salva, yo estoy más que adentro. Entonces, pues el mundo lo condena a uno, pero depende de su conciencia que tenga delante de Dios, de la comunicación que uno tenga con Dios. A mí el mundo me puede decir usted lo peor, pero ¿cómo me siento yo? Yo soy la que tengo que saber. Mientras tanto, pues uno no sabe, uno ya ve la bendición de Dios, porque que esos hijos caminen, que sean, al menos que sigan. Es mucho cuento y es mucha ganancia, aunque los demás no lo vean así, porque jamás nos irán a aprobar. Si nosotros viviéramos de la aprobación del mundo, no pasaríamos la prueba nunca, porque el mundo nos condena. Ok, vamos a terminar la clase de hoy con Deuteronomio capítulo 4, versículo 39 y 40. Deuteronomio capítulo 4, versículo 39 y 40. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Me lo repite? No sé cómo.
Deuteronomio capítulo 4, versículo 39 y 40. Dice así: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Ese texto lo van a sumar al siguiente capítulo, 5, versículo 29. ¿Qué dice, por favor? Ese texto, súmenlo, anótenlo en Deuteronomio 5, 29. Caterín, Alejandro, Gladiver, Ramoncho, Lisset, Carlos, el hijo de Ramoncho, Marelvis, Marle, Luzdari, Edelmira. Esta es nuestra profesión. Esto es a lo que nos dedicamos realmente. ¿Qué dice Deuteronomio 5:29? Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviera tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Quieren que les vaya bien? Porque es que si hablamos de plata, ahí sí madrugamos, ahí sí le hacemos y me levanto. Pero tú le estás dedicando el tiempo que necesita Dios para tu vida, que Dios quiere para ti. O ya no tienes tiempo para Él. Luzdari. Sí, hermano. Esas promesas las tengo yo marcadas desde el primer día que leí la Biblia. Y las agarré y nunca me solté, porque entendí que ahí está el secreto de la salvación de los hijos, de los nietos, tataranietos y bisnietos por allá hasta donde llegue. Ahí está el secreto de eso. Si Amén. usted no se aparta, esa promesa la alcanzará, no solamente a usted, sino a toda su generación. Amén. Ahí está, es no apartarse de los caminos de Dios y ser justo, qué difícil, ¿no? Y recto delante de Dios. Amén. A todos ustedes, hermanos. Y eso no es lo bueno, es que yo sí he visto verdaderamente la mano de Dios moverse, porque la tengo por hecha. ¿Sí me entiende? Amén. No solamente es para uno, es para toda la generación. Amén. Quiero terminar diciéndoles, mis hermanos, recuerden la profesión nuestra, somos sacerdotes de Jesucristo. Sacerdote es aquel que sacrifica. Tenemos que sacrificar diariamente acción de gracias, holocaustos de alabanza. Saquen su tiempo para que dediquen un tiempito a Jesucristo, a estar a solas con Él, ¿ok? Los que están en Facebook, en YouTube, Dios les bendiga. Nos vemos pronto.